Muy buenas a todos. Tenemos otro programa. Como no fue suficiente con el programa habitual del domingo, el programa de ayer también en directo, pues hoy, venga, tercer directo en 3 días. Y para ello tenemos aquí a Oscar 100%. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien, gracias por traerme. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué te voy a decir yo? ¿Ya nunca más vas a ser Oscar 100% invertido? Es decir, lo de Oscar 100% ya Pues quedó justo para... ahora sí. Bueno, ahora tengo 2% en cash, pero ya no va a ser siempre, ¿sabes? Entonces ya te Dependerá de dejamos de nombre Oscar 100%, ¿no? El Sí, 100% igual me lo cambio, invertido no sé, el nombre no le doy muchas vueltas. pasó a mejor vida, el 100% invertido. Sí, Y paso nada, mejor vida. el programa de hoy me parece muy interesante porque además es algo que yo he hablado muchísimas veces con Oscar por privado, porque yo una empresa que sigo mucho, que es Boohoo, en su momento la tuve y en cartera, y luego Oscar una que es también el mismo sector, que es ASOS, ¿no? Entonces siempre hablábamos de una y otra para ver cómo iban. Tuvieron una subida vertiginosa durante el COVID, como os podéis imaginar, fueron uno de los grandes beneficiados del COVID, porque al fin y al cabo su modelo de negocio es que no tienen tiendas y mandan la ropa online a casa. Compras Exacto, por internet y mandan la ropa a casa. Entonces, como podéis imaginar, en el COVID la gente no tenía otra cosa que hacer que comprarse cachivaches en Amazon, ver Netflix y comprar ropa en este tipo de sitios, ¿vale? Entonces, eso, como resumen, durante el COVID tuvieron unos vientos de cola, pero gigantes. De hecho, hicieron montañas de dinero, literalmente montañas de dinero. Y luego, claro, a la vez es un tipo de negocio que cuando por un lado acabó el COVID, los resultados se normalizaron y hubo unas bajadas muy grandes respecto al año COVID, pero sobre todo son negocios con unos márgenes muy bajos, lo que hace que en la situación en la que estamos, especialmente el año y algo que llevamos de inflación, pues los márgenes sufrieron mucho. Obviamente exacto. no solo sufrieron los márgenes de estas empresas, de mucho más retail, pero sin duda estas no se libraron. Además, yo creo que objetivamente, no sé tú, pero yo tampoco esperaba que se libraran. Es decir, yo no pensaba que tuvieran No, no, una es que fórmula mágica. lo que yo esperaba, si miras, por ejemplo, el gráfico de ASOS, ha Sí, tenido muchas de estas caídas grandes porque un año les ha bajado el margen de beneficio y sí. luego ha tenido subidas verticales. Y yo me pensaba que esta igual sería una de esas, pero realmente cuando estás en la caída, no, se ve muy negro el horizonte, ¿sabes? Y ahora la verdad es que eso, se ve negro, pero bueno, iremos viendo, iremos viendo. Sí, y luego también el problema adicional es precisamente esta recesión o pseudo recesión o lo que sea, que también obviamente es el tipo de negocios que se resienten mucho, ¿no? De las primeras cosas que uno se quita, pues es de comprarse trapitos en el, Exacto. en el fondo. Entonces, ahora han pasado, es curioso, ¿no? Cómo cambia la dinámica, pero en 2 años han pasado de unos vientos de cola enormes a unos vientos de cara enormes. Y Exacto. luego, bueno, las cotizaciones han sido arrasadas. Y cuando digo arrasadas es que llevan caídas desde el máximo que hicieron durante el COVID en Del 90 2020, casi, 21, bueno, más del 90 yo creo. más del Eh, 90. sí, sí, yo creo que Boohoo está en el 91% de caída y llegó a caer ya un 93, 94%, una Sí, locura, sí, yo ¿vale? cuando empecé a comprar ASOS ya había caído, no sé si un 60 o un 70, Sí, sí. pero buah, luego sigue cayendo, ¿sabes? Sí, sí, la verdad, y sobre todo lo que llama mucho la atención, ¿no? Y también es un aprendizaje, es lo que siempre hablamos del sentimiento, ¿no? El sentimiento de mercado, y eso en su momento lo vimos con Meta, ¿verdad? Es decir, Sí, Meta se sí, pasó un año, el tiempo que se pasara bajando, y especialmente cuanto más bajo estaba, más parecía que la empresa estaba en problemas y más parecía, curiosamente, que era menos oportunidad para comprar, y ahora Meta vuelve a ser lo más de lo más, la caña de España, ¿sabes? Entonces, claro, pero Meta es una empresa más tecnológica que hacía mucho free cash flow y el único problema es que tenían que recortar. Entonces era como más fácil solucionarlo, pero esta sí. gente no lo tiene tan fácil, ¿eh? Con todo el inventario que tienen, sobre No, no, todo Asos, Boohoo, yo creo sí, dificultades hay, pero a lo que voy es claro, claro. la parte de la dinámica y el mensaje de la gente, ¿no? Y las argumentaciones. No, sí, Entonces, sí. ahora mismo con ASOS y Boohoo es que objetivamente cotizan a precios
no voy a decir de quiebra, pero a precios muy lejos de incluso los normalizados pre-COVID. De hecho, solo hay que ver Sí, sí, sí. las cotizaciones y están mucho más bajos de lo que estaban antes del COVID y años antes del COVID, muchos años, de hecho. Y de hecho hay partes graciosas o curiosas, ¿no? Que es que yo creo que tanto ASOS, ¿verdad? Como Boohoo, que hicieron alguna adquisición durante el COVID precisamente Sí, porque tenían muy cara. dinero, pero lo gracioso es que yo creo que han pagado más por ciertas adquisiciones de esas que lo que cotizan ahora todas ellas en bolsa. Yo creo que sí. No sé, no me acuerdo cuánto pagaron por Topshop, que creo que se llama la marca de ropa que se compraron, pero más o Sí. menos debe ser así. Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, la duda que tenemos y lo que queremos comentar y por qué estamos esperando ahora a hacer el programa en estas fechas y no lo hemos hecho hace 6 o 9 meses es, nuestra pregunta es si ya empezamos a ver el principio del fin, ¿no? Si ya se empieza a ver luz al final del túnel y puede ser una oportunidad buena. Veremos ahora que los resultados no nos vamos a engañar. Para esa baja del 90% ha habido una parte grande justificada Sí, porque sí. los números se han complicado mucho, los márgenes se han fastidiado y se han cargado de deuda ambas, pero vamos a ver si realmente, porque claro, cuando aquí se cambia el argumento, una empresa que te ha bajado un 92-93%, cuando empieza a tirar para arriba, vamos, te haces 1 o 2 baggers en una empresa así en nada, A ¿vale? Pero principio claro, de años, sí, ASOS se hizo un bagger. Pasó de 500 a 1000 en nada, en 3 meses. Y ahora otro sí, -50. O sea que sí, a estos puntos la volatilidad es enorme siempre. sí, es extrema. Entonces, vamos a empezar, venga. Eh, Antes de nada, el renuncio de responsabilidad, que como sabéis que el contenido de esta presentación no debe ser tomado como consejo de inversión, todo el contenido de Momentum no debe ser interpretado como recomendación de comprar o vender ningún tipo de activo financiero o participar en ninguna estrategia de trading o de inversión. Así que eso, tengan en cuenta el carácter educativo del vídeo y hagan su propio análisis de cara a invertir. Vale, entonces, vamos a verlo los números de primeras en un resumen, muy resumen, y luego iré con las cosas en detalle. Entonces, fijaros, para empezar el año fiscal de Boohoo, para que os hagáis una idea, acaba a 28 de febrero, ¿vale? Finales de febrero. Entonces, este full year 23 es el año fiscal que acaba a 28 de febrero de 2023, ¿vale? Entonces, bajada de los ingresos, 11%. Márgenes brutos se resienten un poco y bajan casi un 2%, 2 puntos, ¿vale? Un 50%. El EBITDA ajustado se desploma, pasa de 125 millones a 63. El margen EBITDA prácticamente a la mitad, de un 6,3%, que en el sector es algo relativamente sano y saludable, a un 3,6%, ¿vale? Y luego la caja o deuda neta, veis que tenían 1,3 millones de caja neta y están ahora en 6 millones de caja neta. Entonces, esto lo que te dice es que la caída es grande por esa parte de recesión, digamos que está por ahí, 11%, los márgenes se les fastidian, parte por la caída de los ingresos y el apalancamiento operativo y parte simplemente porque también los márgenes se reducen porque los costes han subido y lo que ya fue un 2022 el año anterior muy difícil, fijaros que, bueno, aquí no lo veis tanto porque simplemente lo que te dice aquí es la foto fija, ¿no? Que a 28 de febrero de 2022 estaban sin 1 millón de caja neta, ¿vale? Sin caja, sin deuda, quitando uno por otro. Pero por lo menos este año difícil lo que te dice es que si te fijas, y yo sé que esto va a ser muy distinto con ASOS, ¿verdad? Sí, Pero, sí, bastante distinto. pero en ese sentido han aguantado, la verdad, holding the fort, las cosas como son. ¿Y Porque cuál es la han principal? Sí, liquidado el inventario, ¿no? eso es, esto Sí. es muy importante. Luego lo veremos en detalle, pero esto es la clave para mí de los resultados de Boohoo de este año, ¿vale? Que en el inventario tenía nada menos que 279 millones de libras, estos son millones de libras, y lo han bajado a 178, es decir, han dado salida nada menos que a 100 millones de libras, lo cual les ha permitido que en un año malo, aún así no quemaran caja, ¿vale? Bien, vamos con el guidance. El guidance, fíjate para el año que viene, que incluso viniendo de una caída del 11% en revenue, en ingresos, te dicen que esperan estar entre nada, cero o incluso bajar un 5%. Es decir, todo este año, en el fondo de este año llevan pues todo marzo, abril, llevamos 2 meses y medio de año, de su año fiscal, y aún así para todo el año lo que ellos esperan es que a nivel de ingresos van a estar igual o ligeramente peor, ¿vale? Pero
lo más brutal de todo, que esto es lo que me da que pensar y luego podremos hablar un poco del tema del timing, Oscar, es esto, fíjate, dice que en los 6 primeros meses del año la bajada va a ser de un 10 al 15%, ¿vale? Sí, Entiendo un 10 al 15% respecto al primer semestre del año pasado, ¿vale? Que habría que mirar en detalle. Entonces, lo que yo veo aquí es que a nivel de ventas, de bajada de ventas, no hemos hecho suelo. Parece que ellos cuentan hacer ese suelo, digamos, ponle en septiembre o algo así, ¿vale? Pasado el verano, y luego lo que sí que cuentan es que la segunda parte del año quizás están contando con que la macro mejore o quizás ellos cosas de las que están implementando para vender más dentro de la propia empresa y ya tener una campaña de Navidad fuerte y acabar el año bien, ¿vale? claro. Con un Yo crecimiento. no sé Boohoo, pero ASOS está perdiendo ventas, pero lo está haciendo a propósito, porque está quitándose todo lo que no es Sí, rentable. Por ejemplo, en Polonia, lo decían en la call, que en Polonia hacían todo envíos gratis y los han quitado, por ejemplo, y cosas así. O sea, han ido quitando un montón de cosas que hacen que pidan menos, pero que todos los pedidos sean rentables. Eso es lo que están buscando. Y gastar menos en marketing y tal. Pero no, yo creo que irá por ahí también. Y parte sí, también es por la macro. Ellos decían que la mitad es por la macro la y mitad de ellos. y la otra mitad es por las cosas que han hecho ellos. Sí, sí, aquí es algo en ese sentido parecido. Y entonces, fíjate, 2024, o lo que ellos llaman 2024, va a ser un año, si tú te fijas, en cierto modo de transición, ¿vale? No van a crecer en ingresos. No olvidemos que Bujó era una empresa que estaba creciendo de media en los años anteriores al COVID al 30% fácil en ingresos. O sea, era un buen growth y además Sí, estaban sí. dando dinero y demás. Y luego con el COVID, pues tuvieron el boom de hacer mucho más dinero. Ahora claramente han llegado a un punto donde el mercado está más saturado, al menos para ellos, y se ven, este guidance es el típico de año de transición, si tú ves los números, ¿no? Venían de unos márgenes EBITDA del 6%, de hecho su objetivo a medio plazo es un 8%, este año fue un 3,6% y fíjate que de cara a todo el año el guidance que dan es entre un 4 y un 4,5, que es Sí, mejorar, pero sigue lejos de los números que ellos contaban, ¿vale? Y luego, fíjate que hablan de un CAPEX de 80-90 millones y lo que ellos ya te están diciendo es que van a incurrir en cierta deuda neta durante el año, ¿vale? Fíjate que ellos ya te dicen aquí que la deuda neta al Adjusted EBITDA va a ser una vez, ¿vale? Si hacemos vale. números con el Adjusted EBITDA, voy a ir atrás, fíjate, va a ser aproximadamente, yo entiendo, ponle igual 70 millones, porque si el margen mejora un poco y las ventas ponle que son flat, pongamos 70 millones para redondear, vienes de 5 o 6 millones de cash neto, tienen un CAPEX de 80-90 millones, pues básicamente lo que están diciendo es que no van a cubrir ese CAPEX, ¿vale? Van a cubrir todo el resto, pero el CAPEX no, y probablemente se vayan a algún punto de deuda neta, digamos unos 60-70 millones, ¿vale? Vale. Bien. Esto el mercado lo celebró así, esto es hoy, ¿vale? Lo presentaron hoy justo. Subió un 6,76%, veis cómo se fue deshinchando durante la sesión, pero es que aquí hubo puntos a primera hora que llegó a subir sobre un 14%, es decir, el mercado claramente le han gustado los resultados. Lo que pasa, yo creo que lo hablé contigo, Oscar, con estas empresas tan odiadas, que es lo que te digo yo, que siempre dan oportunidades de entrada. Porque fíjate, hay gente tan pillada que los resultados son buenísimos, te sube un 14% y empieza a bajar, bajar, bajar porque hay gente que está tan pillada que dice yo voy a soltar aprovechando este rebote, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso a mí, con las empresas realmente que han sido tan, tan vapuleadas, lo que me gusta es esperar. Esperas a que Bueno, presenten está buenos claro. resultados y te va a dar oportunidades de entrada. De hecho, yo me juego contigo lo que quieras, que este 6,76%, a poco que el mercado no esté bien en las próximas semanas, te lo baja, ¿eh? Es decir, Sí, yo sí, creo que puede aquí ser. vamos a volver a los 35 peniques, incluso algo así. Pero claro, ahora ya sabemos que ni han quemado caja este año y ya sabemos que las perspectivas no son malas y que están haciendo cosas buenas como veremos. La Entonces, verdad es que Boohoo pinta que no está tan mal como ASOS. sí, pero mira, fíjate Ya, ya. el de unos máximos yo creo que llegaron a 420 o cosas así durante el COVID, incluso aquí ya en 2021 en unos niveles de 350, cosas así, y ha llegado a estar a 34 así, que yo ya te digo que creo que volverá. Entonces, estamos hablando, sí, de un 90 y algo por ciento de bajada desde los máximos del COVID, o sea, una absoluta barbaridad. Claro, el tema también es a ver si logran Sí, cumplir este guidance. sí. Sí, lo Porque que al pasa es que yo final es creo un que, guidance, que pero serán sí. listos y no se la habrán jugado mucho con el guidance, ¿sabes?
De Ya. hecho, si te fijas con el revenue no se lo han jugado, que han puesto un flat a un 5% abajo, es más bien si pueden controlar el margen EBITDA. Para mí, yo creo que de cara a este año es márgenes y ver si queman o no queman caja y toda la parte del working capital que estaban gestionando mucho mejor como veremos luego, ¿vale? Pero entrando en el detalle de los resultados, ¿vale? Fíjate, ellos hablan de que en los últimos 3 años, digamos, desde antes del COVID y demás, las ventas les han crecido un 43% y en UK, que es su principal mercado, un 61%, ¿vale? Invirtieron muchísimo dinero, como os dije, y durante el COVID hicieron mucho dinero, pero básicamente se lo gastaron todo. Ojo, no se lo gastaron en milkshakes. O sea, se lo gastaron en una planta automatizada, totalmente automatizada en Sheffield, en UK, que la verdad es que es la leche y se gastaron muchísimo dinero. Y en Estados Unidos van a abrir un centro de distribución este año donde también se han gastado muchísimo dinero, ¿vale? Asos es igual, ¿eh? Todo el Sí, dinero va a automatizar las plantas, hacerlo todo más eficiente, siempre, siempre. bueno, y se gastaron 100 kilos en otra cosa, creo que, no sé si eran 100 kilos, tengo que mirarlo, pero se gastaron 100 kilos en otra cosa que luego os contaré. Y fíjate, la parte de la caja, ¿no? De la generación de caja, de Free Cash Flow este año le han salido 30 millones, lo cual está muy bien. Y eso ya descontando los 90 millones de CAPEX del año, ¿vale? Entonces, de hecho, si te fijas, el CAPEX de 2024 que dan es prácticamente similar al de este año, ¿vale? Y unos niveles de liquidez muy altos que luego veremos. Y lo que te decía, siguen con ese objetivo de un margen EBITDA ajustado del 6 al 8%, ¿vale? Pero les va a costar. O sea, yo creo que este año que va a empezar ahora no, su año fiscal, como mucho el siguiente y ya veremos. Sí. Los KPIs que me parecen muy interesantes, ¿no? El principal, el de clientes activos, que está definido como clientes que han hecho una compra en los últimos 12 meses. Fíjate que nada menos que baja un 10% en línea con los ingresos, la bajada de ingresos. El número de órdenes también baja aproximadamente de un 10 o un 11%. La frecuencia de órdenes es aproximadamente de 3 órdenes por cada cliente. El conversion rate to sale, que me parece muy interesante porque es un dato que mejora, que básicamente para entendernos es de cada 100 personas que entran a su web, cuántas acaban haciendo una compra, ¿vale? Está en el 3,74% y eso sí que ha mejorado un poquito. Aquí fíjate que se nota mucho la inflación también, ¿no? El valor de la orden media, como sube un 11% de 48 libras a 53 y el número de items un poco menos también, de 3 a 2,82. Eh, pero esta parte que me parece muy interesante, que es la bajada en los costes. Fíjate que la bajada en los costes respecto a los ingresos es bastante grande, ¿no? La parte de distribución, como baja un 13%, la parte de marketing también la bajan un 13% y algún otro admin que lo bajan un 2%. Entonces, eh, y si lo ves respecto al porcentaje de ventas, incluso en general, quitando la parte de Other Admin, el resto bajan. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque una de las cosas que ellos están reforzando mucho es que sí, dicen, sí, ahora estamos vendiendo menos, por la parte de ingresos vamos peor, pero una de las cosas que estamos notando, ¿cuál es? El tema de los barquitos, que básicamente todos los costes de envíos, del shipping y demás, incluso los aéreos, están bajando. Sí, Entonces, sí, eso eso, es eso algo fundamental. pagaban 20.000 por container en el pico y Sí, ahora les estará valiendo 2.000 más o menos, o sea, 10 veces menos. sí, sí. Y luego a eso hay que sumar, que también lo tenemos en ASOS y también en Boohoo, lo que os digo, de que han apostado por gastarse el dinero en plantas totalmente automatizadas, que ya de por sí les dan niveles de eficiencia mucho mayor, ¿vale? Entonces, esto es algo también a tener en cuenta en la tesis, que por el lado de los costes y siempre que los containers sigan en precios bajos, que a nosotros es lo que nos importa al final, y además parece que va a ser sostenible el tema de los containers, precios Sí, porque hay un bajos. montón de barcos Sí, nuevos. el order book es muy grande, entonces en ese sentido vamos bien, ¿vale? Entonces vamos a ver detalles, ¿no? Aquí de lo que comentan. Fíjate que lo dicen, ¿no? Aquí. Dicen cómo tienen cada vez más ahorros por la parte del supply chain, ¿vale? Incluso formas más fáciles de mandarlo y que eso les está haciendo que también los tiempos de espera sean mucho menores. Luego, la parte del inventario, que luego lo vimos, es fundamental, la han bajado un 36%, lo cual es una barbaridad. Eh,
La planta de Sheffield, que como os digo, se gastaron aquí más de 100 millones, hablo de memoria, pero más de 100 millones, que ya la tienen funcionando. Y luego que en US, ya os digo, están haciendo ese Distribution Center que entrará a finales de este año, de 2023 o primeros de 2024, y ahí ya se han gastado también mucho dinero. Y parte, de hecho, del CAPEX de este año va a ser para acabar el centro que tienen en Estados Unidos, ¿vale? Y nada, por la parte de operacional tampoco, bueno, me gusta mucho el segundo punto, ¿no? Porque es lo que hablamos. Fíjate que sus ventas anuales fueron 1.700 millones y dicen que ahora mismo, cuando acaben lo que están montando en Estados Unidos, que es para este año, van a tener una red a nivel de distribución que puede soportar hasta 4.000 millones de ventas. Entonces, a El mí esto me doble, ¿no? parece muy importante. ¿Por qué? Porque si en ese punto realmente a nivel de CAPEX lo pueden bajar muchísimo, y si tienen que meter mucho CAPEX es porque las ventas se les van a ir a, yo qué sé, 3.000, 3.500 millones, entonces bendito CAPEX también, ¿sabes? Pero, pero eso, esa parte del exceso de capacidad a mí me parece importante. Han invertido mucho dinero, pero parece que ese gasto en CAPEX va a llegar a su fin y les va a permitir incluso doblar el tamaño de las ventas que tienen ahora, y la red actual lo aguantaría, ¿vale? Entonces eso es importante. Sería el mismo tamaño que Asos, que tiene 4.000 millones. Claro, es que Asos es más grande. Sí, es más del doble. Y luego, este punto también me parece muy importante, ¿no? Que estaban diciendo que lo que quieren es llegar a unos retornos sobre la inversión sostenibles. Y entonces, fíjate que aquí, por un lado, vuelven a hablar de la parte del inventario, y vuelven a hablar de cómo quieren llegar a ese 6-8% de Adjusted EBITDA y cómo lo quieren hacer, ¿no? A través de invertir en el producto, a través del precio, unlocking the input cost deflation que estábamos hablando. Una parte fundamental que imagino que también te pasará en ASOS, que es la parte de los returns, ¿vale? Las devoluciones. Sí, es que los returns se han disparado. O sea, la gente que devuelve cosas se les ha disparado y no terminan de saber por qué. Hombre, yo sí creo que saben por qué, en el No, sí, sentido de sí, que el problema de esto es que si tú haces que devolver sea fácil y gratuito, lo que estás claro. comentando en el fondo es que la gente devuelva. Yo lo Pero sé. si no, no compran, ¿sabes? Es que es un negocio difícil, ¿eh? Claro, pero por eso, porque claro, al final es un coste que a ellos no les sale gratis, ni mucho menos. Entonces, Claro. cuando tienes márgenes bajos y una persona te compra 8 ítems y te devuelve 6, con la compra overall con los dos que compra estás perdiendo dinero. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, es un problema grande, y además es que yo creo que ha habido un cambio en la forma en la que compra la gente. Yo creo que esto es mi percepción, ¿eh? Obviamente no tengo datos, pero mi percepción es que cuando las compras online empezaron, la gente realmente compraba lo que quería comprar, ¿no? Otra cosa es que llegar a casa y no te valiera la talla y lo devuelves. Pero Claro. ahora la gente tiene otra forma de comprar, que es decir, que me vengan a casa estos 10 vestidos y ya me los pruebo en casa con calma, y luego pues si tengo que devolver 8 pues da igual, porque de la que voy al correos o a lo que sea, devolver uno, ¿qué más da devolver uno que dar 8 paquetes? Sí, sí, ¿Sabes? es así. Y claro, es un modelo de negocio que a ellos les ha machacado totalmente. Y además me hace gracia porque, claro, yo leyendo cosas de ASOS decía, claro, es que esto no es un tema de Woohoo, ¿no? Que era la que yo seguía más, es un tema de todo el sector. Y Sí, están sí. buscando maneras, yo no sé qué están haciendo ahora, si es de cobrarte un poco, hacerlo más difícil, o qué es lo que están intentando Cobrarte hacer. no, no, creo que no están haciendo mucha cosa, ¿eh? En ese aspecto. Están Así que haciendo cosas en lo de la entrega, que el pedido no sea gratis y tal. Y lo de devolverlo es que al final, claro, si tú no tienes la opción de devolverlo, vas a comprar a otra tienda donde lo puedas hacer. O sea, realmente es algo que el consumidor necesita, ¿sabes? yo creo No que más que el sé. consumidor necesita que el consumidor sea acostumbrado, Sí, sí, no, ¿sabes? no, está claro. Se ha acostumbrado a que eso es gratis y entonces ahora no quieren que no lo sea. Y a Entonces, Amazon le debe pasar lo mismo sí, sí, totalmente. en la parte retail. Bueno, y el tema del guidance que comentamos, ¿no? Pero básicamente eso, que por la parte de las ventas entre flat y bajar un 5%, que la primera parte del año va a ser un 10 un 15%, pero que en la segunda parte del año ya van a estar creciendo. Y
el tema de que siguen con cost efficiencies y que creen que van a llegar a una adjusted EBITDA del 4,5, eso entre 69 y 78 millones, un poco lo que yo decía que daba 70-75, así a ojo, ¿vale? Y nada, poco más. Mira, fíjate que hablan aquí del reducing returns. We are taking steps to reduce while not impacting the customer experience. ¿Ves? Esto es lo que me gustaría saber cómo, ¿sabes? En plan, Sí. vale, pero ¿qué estás haciendo? Porque Eso en la call lo habrán dicho. tampoco dan tantos detalles, entonces eso estaría bien indagar un poco. Y aquí lo vemos por mercados, ¿no? Que me parece muy importante. Fíjate que de los 1.700 millones, 1.000 son en UK, ¿vale? Es decir, UK es el mercado más fuerte con una diferencia brutal. Luego venía muy, muy fuerte Estados Unidos, pero fíjate, en Estados Unidos la bajada es durísima, ¿eh? O Ya, ya. sea, porque esto es en constant currency, yo creo, ¿no? Currency, sí, este. Fíjate que es una bajada del 24%, ¿no? O sea, ahí la verdad es que se les ha ido el mojo totalmente, porque además Sí, era el que sí. más, curiosamente era el que más crecía, ¿sabes? En los años anteriores y se Claro, les ha pero fastidiado debía bastante. crecer subvencionado, ¿sabes? Sí, muy, muy posiblemente. Y eso, entonces, por lo menos en UK aguantan. UK claramente, claro, ellos no te dan los márgenes que tienen por país, pero estoy seguro que en UK es donde hacen el dinero. Sí, De en hecho, ASOS es así. no me extrañaría que en los otros tres perdieran en los tres, En sinceramente. ASOS hacen en Europa y en UK y pierden en Estados Unidos y en el resto del mundo. Sí, yo creo que Bueno, aquí. hacían, ahora pierden en todo, ¿eh? Eso te hablo, Ya, te hablo del año pasado. los good old times, ¿eh? Sí, sí. Y fíjate, bueno, aquí dan un poco el detalle, ¿no? Como eso, la bajada del 9% en... Ah, mira, te dan los márgenes. Interesante. El margen bruto de UK, fíjate que está en el 49,4%, ¿vale? Y... Son más ah, altos que los de ASOS, ¿eh? Son 40 y poco, creo. no, pues mira, en Estados Unidos tienen márgenes más altos, bueno, brutos, claro, también hay que ver cómo va del Brutos, bruto al claro. neto, que igual simplemente por un tema de que allí están posicionados a un coste mayor, ¿sabes? Claro. El típico trapito que te vale 5 libras en UK, igual lo ponen a $10 El en, trapito. ¿sabes? Sí, sí, está claro. Y, y luego en Rest of Europe y en Rest of the World, ¿no? Eh, que también las bajadas y unos márgenes en este caso del 52% y el de Rest of the World del 50%. Y sí que una de las cosas que comentan es que, claro, en sitios como Rest of the World, tipo Australia y demás, claro, el problema que tienes en estos sitios, tú lo sabes, es la escala. Cuando tú eres muy Sí, pequeño no ganas dinero porque es mandar cuatro cosas, ¿sabes? Pero claro, lo que ellos necesitan es llegar a unos niveles de escala mayores para que tener cierto apalancamiento operativo allí y empezar a ganar dinero, pero claro, en países donde no estás muy metido es muy, muy complicado, ¿no? claro, Entonces, esa es la idea. eso lo tienen más fastidiado. Ya te digo, UK es un mercado top con diferencia y USA era su gran esperanza, porque obviamente, claro, tienes que pensar que Estados Unidos venían creciendo unas tasas buenísimas, pero es que luego, claro, lo que tiene Estados Unidos es que es Estados Unidos, el mercado es gigante. Entonces, en Sí, sí, plan, la sensación de decir, joder, están creciendo al 25%, pero por poder pueden pasarse 10 años creciendo al 25% que no saturan el mercado ni mucho menos, ¿no? En un país tan grande como Estados Unidos, pero parece que eso se ha complicado. Working capital, esto es fundamental y luego también, esto para estas empresas es que es súper importante. sí, de hecho ya puse el manda porque es un manda totalmente, Sí, ¿sabes? Y fíjate, dice que la generación de caja ha mejorado muchísimo gracias a la gestión del working capital, fundamentalmente la parte del inventario, ¿no? El operating cash flow, fíjate la diferencia. En 2020, que fue durante el COVID, hicieron 127 millones, que ya fue una barbaridad, ¿vale? sí. De cash flow operativo, pero es que este año han hecho más, solo con la gestión del inventario. O Claro, pero sea, igual el año que viene tienen que reconstruir inventarios, ¿sabes? no te digo que no, pero para que la gente se haga una No, pero idea sí, sí, sí. de lo brutal que es, ¿no? El haber tirado el inventario. Que también la parte del inventario lo han hecho muy bien porque si te fijas es un riesgo muy grande, porque claro, el tema con mucha de esta ropa es que entre comillas caduca, ¿sabes? Claro. Entonces, eso es un riesgo muy grande. Hay ciertos modelos y ciertas cosas que Pero fíjate, tampoco tienen tanto inventario, que era 200 millones de casi 1.700 en ventas. Lo único es que rota muchísimo el inventario. El de ASOS es mucho peor, tenían, ¿eh? ASOS tenían es un tres, sí. billion. Un billion Joder, de es que 1 billón es inventario una barbaridad. para 4 billion de ventas.
Claro, esto Luego lo es, veremos, sí. esto es, creo que eran 300, lo veremos luego, pero creo que eran 300 y pico millones que bajaron a 200 y pico. Pero claro, de 1.700 de ventas, entonces Claro. sí que es más pequeño. Vale, luego la parte del CAPEX, 91 millones, que fíjate, solo en la parte de Sheffield de acabarlo, 46 millones, más lo que se gastaron en los años anteriores. Pero claro, eso lo bueno es que ya está acabado, ¿vale? Una adquisición que hicieron por ahí y luego veremos la parte del financing, ¿vale? Porque lo vamos a ver al final en detalle todo. Entonces, ya nos metemos en la parte final de mi parte, que aunque, bueno, quedan unos cuantos slides, pero ya es el detalle, ¿vale? De los números. Entonces, primero con el P&L, pérdidas y ganancias, la bajada que vemos grande del 11%, sí que es verdad que el cost of sales lo consiguen bajar un 7%, pero no trasladan todo, lo que te hace que obviamente lo que vimos, que el margen bruto baje 2 puntos tal y la bajada total sea de un 14%, ¿vale? Luego los costes operativos, que también sí los logran bajar, pero respecto al EBITDA no tanto, partiendo de un número mucho menor, y hacen que el EBITDA se te vaya pues prácticamente a la mitad, ¿no? Y los márgenes se te van muy abajo. De hecho, fíjate que en 2022 la acción ya cayó una barbaridad y en realidad este margen de EBITDA no era tan malo, o sea, era bastante sano. Lo que pasa es que, claro, mira de qué margen vienen. Es que Claro. en 2020 era un 10. Es que un 10 tú sabes que para este modelo de negocio es una barbaridad. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y claro, se empezó a deteriorar con los años y fíjate, claro, pasar de 2020 un 10,2 a un 3,6, pues en cierto modo lo que sí que entiendes aquí es la parte de la caída de la acción, ¿no? Al menos una parte. Sí, y es que la D y la A son gastos, Claro, depreciación y mira el EBIT, o sea, se te queda en nada. sí, sí, el EBIT se lo come, De ¿no? La hecho, depreciación. ASOS da números en EBIT, no da en EBITDA. No O sea que... comenta ya en EBIT ya. mm, Y sí, 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 fíjate que, claro, aquí en estos puntos iban a incluso de EBIT el margen de un 8,7 altísimo, ¿no? Y esta vez, pues, como claro. tú dices, se lo comen. Parten de un EBITDA bajo y con la parte de depreciación que salta y la amortización de intangibles y demás, se lo llevan todo. Pero bueno, aún así a mí, por ejemplo, a mí este tipo de empresas me gusta verlas más por cash flow también, porque a Sí, veces sí. cuentan más cosas. Y luego la parte del financing con mi expense, fíjate que pasan de apenas gastarse nada en la parte de la deuda a gastarse 12 millones, ¿vale? Que no es una locura, pero es algo a tener en cuenta, ¿vale? Y luego veremos también el detalle de esa parte. Entonces, con todo eso, ¿vale? Porque luego, claro, se meten algunos excepcionales de impairments, esto y lo otro. Con todo esto a lo que llegas es que los números son feos porque pierden 75 millones, ¿vale? Eh, Luego veremos el detalle, ya os digo, por la parte del cash flow. Ah, no, lo puse aquí. El finance expense, fíjate el detalle. Fundamentalmente todo viene del RCF. ¿Qué es RCF? Es El Revolving revolving, sí. Credit Facility. El Revolving Credit Facility, para que la gente lo entienda, es básicamente una línea de crédito que se le da a una empresa donde hay distintos bancos, ¿vale? Entonces, hay un máximo que esa empresa puede pedir prestado de esa línea de crédito. En este caso, por ejemplo, la línea de crédito, luego lo veremos en detalle en el balance, pero son 325 millones. Entonces, en este caso, por ejemplo, Buju puede pedir hasta 325 millones y usarlos como quieran, ¿vale? Hay una serie de covenants de liquidez, de apalancamiento y demás, y digamos que de esos 325 millones, pues hay, pongamos, 10 bancos que cada uno tiene un porcentaje, ¿vale? De todo el dinero que se presta. Entonces, lo que ves aquí, Oscar, es que básicamente toda la deuda que tienen es por el revolving, ¿vale? Mm, ¿Y por qué? Pues fíjate, te lo voy a enseñar aquí primero. Fíjate, el revolving es de cuánto, te lo pone aquí. New Facility, 325 millones. ¿Y cuánto han pedido? Todo, 300, todo, como ASOS. Bueno, ¿vale? ASOS le quedan 100, creo, de Lo que los pasa que 350. que aquí es muy curioso porque fíjate, dices, hostia, qué justos van, ¿no? En el balance porque se piden todo, pero es que fíjate, en realidad se piden todo, pero tienen 330 millones de cash. O sea, es algo Claro. como que ellos han decidido libremente, entre comillas, pero voy a ir atrás y lo vamos a ver en detalle, ¿vale? Entonces, a mí me encanta ver las cosas por balance porque es donde cierras el círculo, entre comillas, ¿vale? De cara a entender Sí, muchas sí. cosas. Entonces, fíjate la primera, lo que te decía de los inventarios, es que es menos de lo que yo contaba. Partían de 280
y tienen ahora 180, pero claro, 180 es lo que tú dices, de 1.700 millones, es como un 10% solo, ahora Claro, mismo. está muy bien gestionada esta empresa. O En ese sea, sentido, sí. todo rota es fast fashion, lo que es pues colecciones de 2 semanas, tres, para que siempre haya algo nuevo en la web Sí, y que la gente siempre que entre vea cosas nuevas. Entonces se hacen mini lotes, que se llama, y de pocas unidades. Entonces, eso lo inventó Amancio Ortega, de hecho. sí, eso sí. Eh, o sea, haces un mini lote de pocas unidades y la gente o lo compra ahora o no lo va a comprar nunca más porque ya no existe. Y son cosas que dan sensación de exclusividad. O sea, que no todo el mundo va vestido igual por la calle, ¿sabes? Desde que existe el fast fashion, Sí. porque cada 2 semanas hay un nuevo lote, por decirlo así. Sí, es verdad que hace, yo qué sé, 10 o 15 años, el tema es que tú ibas a una tienda de estas de ropa y yo qué sé, había las mismas colecciones 2 meses, ¿no? O un mes y medio, por lo menos, o Claro, lo que fuera. Ahora es en plan también, y yo creo que una de las cosas que hacen lo hacen para obligar a la gente a que vaya mucho a las tiendas, ¿no? En el sí, sí, sí. sentido de, tú vas hoy hay un vestido, pero igual en 2 semanas ya no lo hay, pero hay otro, Exacto. ¿sabes? Entonces eso es importante, Y en sí. las tiendas físicas los escaparates cambian cada semana, todo, para que siempre parezca nuevo, que entras a una tienda nueva, por decirlo de alguna forma. Sí. Y eso, luego los intangibles veis que siguen más o menos parecidos. Una parte muy importante, fíjate, intangibles son 130 millones, pero fíjate la parte tangible, que son eh, property, plant and equipment, ¿vale? Que son nada menos que 380 millones. Y de esta parte hay una que quiero comentar, que es, no solo se gastaron en lo de Sheffield y en lo de Estados Unidos, pero fíjate, cuando recibieron tanta pasta y eran los días de vino y rosas, se compraron un edificio en el centro de Londres, en el West End, cerca del Soho. Se compraron el edificio entero para ellos, como Uno headquarter. bien bonito, ¿no? Sí. Y Y bien no sé grande. cuánto se gastaron, no sé si se gastaron. Voy a buscarlo rápido. Boohoo, West End Purchase. A ver si sale. Mira, se gastaron 72 millones de libras. Sí, no setenta y veas. dos millones de libras en ese edificio. Entonces, de estos 370, 70 son solo del edificio, ¿vale? Y el resto, pues, de lo que comentaba, ¿no? De plantas donde hacen el proceso y tal, como lo de Almacenes, Sheffield, sí. almacenes y demás, ¿vale? Centros de devoluciones, no sé si tienen. ASOS tiene centros que Sí, son... en UK Sí, seguro, en UK seguro. seguro, ¿vale? Y luego, fíjate, la parte del cash es muy interesante, porque fíjate cómo sube de 100 a 330 millones, que dices, hostia, cuánta pasta entró este año. Pero claro, de 100 a 330, estos 230 millones, Es la tienes que deuda. contar que 325 vienen de aquí, ¿sabes? Entonces, claro, son ese tipo de cosas que hay que entender y hay que manejarse mucho entre balances para entender qué coño pasa, ¿sabes? Porque alguien que no entiende esas cosas puede Sí, pensar sí. a la vez que está o muy bien o muy mal. Igual no está ni bien ni mal, está normal, pero no ha habido tantos cambios, ¿vale? Dentro de lo que cabe. Entonces, eso, el balance más o menos está bien. Fíjate que activos netos, digamos la diferencia entre activos y pasivos, son 400 millones, así que a nivel de capitalización no es una empresa que esté... Ya ves que es un balance sano para el sector, Sí. ¿sabes? No es un balance que esté feo. Deuda ninguna, eso, porque 325 millones, 330 que tienen de cash, entonces eso es a tener en cuenta. La verdad es que tienen mucho mejor balance que ASOS, que lo veremos Sí, luego. sí, sí, sí. De hecho, es que, claro, el problema de Asos es balance. O sea, si, Sí, sí, si, si ahora Asos el mercado supiera, en plan, 100% seguro, no vamos a hacer ampliación de capital, doblaría, claro. ¿sabes? Y De luego a hecho, partir de ASOS vale ahí, lo mismo que sí, Boohoo, pero las ventas son más del doble. sí, Los dos son 500 millones o así de market cap sí, ahora. sí, más o menos por ahí. Vale, y para ir cerrando la parte del cash flow, ¿vale? Entonces, las Share-Based Compensation que vemos aquí, unos 30 millones más o menos, están depreciando más fuerte, 70 millones, se han metido un impairment de 27 millones, que es a tener en cuenta y demás. Entonces, lo que importa es que gracias a esto, la parte de los inventarios, fíjate, de hecho, voy a ir atrás para que se vea, ¿no? Fíjate, en 2020, que fue un año muy bueno, aún así les fue en contra, menos 30 millones, ¿no? Vendían mucho, pero empezaron a producir y a producir ropa y se quedaron con menos 30 millones del inventario. 2022 fue un desastre porque imagino que, claro, ahí es donde vieron la ralentización del mercado, hicieron mucha ropa y se la comieron entera. Y sin embargo, este año, como han librado y han sacado 100 millones de aquí, ¿vale? Y aquí vemos el detalle. Fíjate que la mayoría es en productos acabados, ¿vale?
que pasan de 260 a 160 porque la parte de las devoluciones de esa parte, si te fijas, siguen los mismos niveles. Lo bueno también que veo aquí es que si te fijas no incrementa, ¿vale? Porque el problema que hubo de 2021 a 2022 es que, claro, la parte de las devoluciones empezó a subir una barbaridad, ¿sabes? Sí, Entonces sí. aquí por lo menos ves que ya esa parte se ha estabilizado y eso es importante, ¿vale? Y veo que dice, claro, porque uno de los problemas que hay con esto es lo que te decía, que muchas veces cuando no se venden los productos, al final te los comes y eso ya no sale al mercado. Entonces, al final lo que se tienen que hacer son impairments, de decir, nosotros teníamos aquí guardados 80 vestidos a una valoración de 1.000 euros, por decir algo, pero nos tenemos que hacer en el balance, pero nos tenemos que hacer un impairment porque ahora eso no vale 1.000 euros, vale 200. Así que hay Claro. que hacerse un impairment de 800 euros, ¿vale? Y eso es algo muy normal en este tipo de empresas. Entonces, fíjate, te decía, el valor de los inventarios tal valía esto y nos hemos hecho este año un impairment de 21 millones, ¿vale? Sí, sí. Entonces, eso es a tener en cuenta. Pero vamos, que lo llevan muy, muy bien, la parte del inventario. Y déjame ir atrás. Vale, entonces, esta es la parte del cash flow operativo, ¿no? 130 millones. Y luego el CAPEX 90. Fíjate la barbaridad de CAPEX de 2022, ¿eh? Por las oficinas esas, ¿o qué? Claro, no, pero las oficinas fueron 70 millones, pero claro, se Ya. gastaron 260. Es que claro, todo el dinero que les vino del COVID en 2021 se lo gastaron aquí, en Y CAPEX. más. Y más, sí, sí, Mm. y más. Y ahora sí que el CAPEX se ha normalizado, ya ves, este año 91 y el año que viene quedaban 80, 85 creo que eran, ¿vale? Y ahí ya sé que sí que se ha normalizado mucho más. Y luego también, fíjate, también el detalle que vimos aquí, cómo cuadran los números al milímetro, ¿vale? Fíjate, increasing o repayment de borrowings, ¿vale? De lo que te prestan. Entonces, el increase en 2022 fue 100 millones. ¿Por qué? Porque en 2022 fue cuando les pusieron la Revolving Credit Facility, que era de 100 millones exactamente, y lo Sí, pillaron entero. Y ahora el incremento es de 225. ¿Por qué? Porque les caducó la Revolving de 100 millones, la pagaron entera, que es menos 100, pero pidieron 325, más 325. Entonces, 325 menos 100, incremento de 225. sí, sí. ¿Sabes? Al dedillo. Y tuvieron mucha suerte porque cuando hicieron la Revolving Credit Facility, la empresa estaba mucho más arriba y la sensación del mercado era mucho mejor. Entonces, ellos, bueno, no dan el interés. ¿Cuánto te dije que eran? 12 millones, creo, lo que no, 9, ¿no? Sí, algo así. Vamos a ir aquí, mira. Eh, la Revolving son 325. Ah, no, en la anterior, aquí. Y pagan 9,6. Pues 9,6 de 325, el 10% son 32, 9, 18, como un 3% quizás pagan, ¿no? Algo así. Incluso algo menos. O sea, de 325, claro, es que igual no cogió todo el Igual año, no lo pero cogió todo el año, es lo que claro. te iba a decir. Casi seguro, porque no creo que paguen tampoco. Habría que verlo igual, si puedo ver los resultados de la segunda parte del año, puedo mirarlo, pero lo que sí sé es que, claro, fíjate que si le subieron de 100 a 325 millones, ya puedes imaginar que el feeling del sector era mucho mejor. Imagínate, ahora no lo harían. Claro, Ahora más bien sería de 100 a 80 y gracias, claro. ¿sabes? Entonces, en ese sentido sí que están muy bien financiados y ahí tuvieron suerte y lo hicieron bien, ¿vale? Entonces, fíjate, en 2020 tenían 200 millones, acabaron el año con 245. En 2022, que es lo relevante del año pasado, empezaron con 276 y esto fue muy preocupante porque acabaron con 100. Pero claro, fíjate este pedazo CAPEX. Es que claro, si te gastas 260 kilos, ¿sabes? Sí, sí. Se pusieron a quemar aquí como malditos. Y este año es lo contrario, pasan de 100 a 330. Yo creo que han sido, sinceramente, muy... No necesitaban haber pedido los 325 millones, usarlos todos, pero bueno, ellos tendrán sus razones. Imagino que una de ellas es que el interés es bajo, pero no sé decirte. Y nada, esta parte de los trade and other receivables, que también lo han gestionado bastante bien, fíjate cómo bajan. Entonces, en ese sentido, también a nivel de working capital va mucho mejor. Y la parte de las deudas que ellos tienen, sí que es verdad que la han bajado también en 30 y algo millones. Entonces, en ese sentido van bien. Y con esto ya cierras la última slide, es lo que me pareció muy curioso. De esto no tenía ni idea y lo vi hoy en el report cuando llegué a la parte final. Y fíjate, dice
tienen aquí unas shares to be issued, acciones para ser emitidas, y tienen esta partida de 32 millones, ¿vale? Y entonces lo que dice es que cuando compraron Pretty Little Thing, que lo compraron durante el COVID, fíjate, 28 de mayo de 2020, durante el acuerdo al que llegaron, dijeron que iban a emitir 16 millones de acciones, ¿vale? A un precio de 491 peniques, recordemos que hoy cotiza 40, ¿vale? Sí, A un sí. precio de 491 no, que las iban a emitir y dárselas a los compradores si había un precio medio superior a 490 peniques por un periodo de 6 meses hasta el 14 de marzo del 2024, es decir, en 10 meses. Sí, no va Entonces, a pasar. me hace gracia, ojalá pase, ¿no? Porque si estás dentro, ojalá se vaya esto a 600 peniques, pero esto está muy bien tirado por parte de Boohoo, que yo creo que habría un punto de suerte, ¿no? Porque tampoco te imaginas que las Mm. cosas vayan a ir por ahí, pero claro, fíjate que en aquel momento estamos hablando de 16 millones más o menos por encima de casi 500 peniques, estamos hablando de 50, 75, casi 80 millones de libras, ¿eh? Sí, sí. De hecho, el Esas se Asos las también ahorra. hizo algo parecido, tiene un bono convertible que el precio al que se ejercita, no sé si es 7.000 o 8.000 y ahora está 500, o sea que... Sí, de esas vimos unas cuantas cuando traemos cosas de Sí, Bros, sí, siempre hay convertibles a precios ridículos. pues Pero ahí bueno, están. lo que pasa es que lo de Asos es distinto, porque si lo piensas al final el bono lo tienen que Lo tienen que refinanciar. pagar igual, ya, sí, sí. Esto es que se van a librar de 80 millones, Sí, sí, sí. básicamente, que es mucho dinero, ¿eh? Sí, De sí. hecho, me lo voy a apuntar porque quiero ver en detalle lo de Pretty y esto, porque luego igual lo llevo al Discord. En plan, cuánto pagaron en total y cuánto se van a ahorrar de esto. Así que nada, hasta aquí la parte de Boohoo y antes de seguir y de darte paso voy a poner esta pregunta de Víctor Navarro. Dice, ¿qué opinas del short report que tuvo Boohoo? Boohoo, una de las principales razones para la caída fue precisamente el short report, ¿no? Entonces, el short report la verdad es que había un punto que no era muy consistente, hablaba un poco de que si el management era muy marronero, sí que es verdad que el management es peculiar y particular cuanto menos, ¿vale? Y luego también hubo ciertas transacciones un poco marroneras intragrupo, pero eso es ya una parte del pasado hace mucho tiempo. Y luego lo que más les afectó es que no sé si fue durante el COVID o justo antes, o yo creo que fue durante el COVID, que tenían un almacén donde básicamente las condiciones eran malísimas, ¿vale? Te hablo de la Inglaterra profunda, muy profunda, que pagaban sueldos de miseria, que la gente estaba enferma y iba igual, gente con COVID que le decían me da igual y vete, lo típico, ¿vale? Sí, sí. Entonces, eso lo que pasó es que los medios lo estuvieron sacando de una forma brutal over and over, pero cosas graciosas tipo en plan han pasado 15 meses y lo siguen sacando, ¿sabes? O sea, como en plan un poco move on, ¿sabes? Pero eso. Pero fuera de eso tampoco en ese sentido le doy mucha más importancia, y sobre todo de cara a los precios que está ahora, ¿no? Si Bujó estuviera en vez de a 500 millones que cotiza ahora, a 5.000 millones o 6.000 como cotizó hace no tanto, pues sí le puedo dar más importancia al short report, ¿no? Pero ahora estos precios es más bien que está prácticamente cotizando a precio de quiebra. Entonces, como digo, esto es un tema de que cuando cambie el sentimiento volará, pero claro, a la vez, si todo fuera tan fácil, pues compras Boohoo y te haces rico, ¿no? Porque ¿cuál es el problema? Que ahora está a 42. Es que igual cuando cambia el sentimiento cambia a 30, ¿sabes? Y te has comido Claro, otro o igual se 30% tuerce abajo. la cosa todavía más. Eso también siempre es una opción. Claro, o igual de repente llegan y dicen, oye, que dijimos un guidance de 4 o 6% de EBITDA, que nos vamos al 2 y 3, gracias, ¿sabes? O Exacto. que, entonces, en ese sentido, claro, es fácil, pero no es tan fácil. De hecho, es muy difícil, de lo fácil que es, podríamos decir. Y nada, con esto ya pasamos. Y aquí, the floor is yours, Oscar. Vale. Pues yo lo primero que voy a hacer, o sea, ahora pasamos a Asos. Asos es una empresa que también empezó en UK, pero sí que está más extendida por el mundo. Es un poco más del doble de grande que Boohoo. Entonces yo voy a hacer primero algo que me gusta mucho, que es cuando una inversión sale mal. Este fue uno de mis errores de 2021. Ya veremos cómo termina, pero ahí la tengo. Yo no he ampliado desde hace mucho tiempo porque ya veía que la cosa iba bastante mal. Y lo que me gusta hacer es ver qué es lo que ha salido mal. Yo creo que
es algo que se aprecia de mí, que intento diseccionar los errores. Entonces vamos a ver cuando el buy and hold sale muy mal. Vete pasando. Bueno, esto ya lo hemos visto, disclaimer, esto no es una recomendación de comprar o vender ningún activo y el contenido es solamente una opinión. ¿Vale? Entonces, Asos es ahora mismo el muerto en el armario de mi cartera. Yo lo tengo ahí, creo que es el 2% de la cartera o algo así. Y yo creo que o se multiplica por mucho o tienen que hacer una ampliación de capital. ¿Vale? Entonces es lo que vamos a ver ahora. Y primero veremos qué ha salido mal. Vete pasando. Vale, este es el gráfico de Asos, ¿vale? Y antes de empezar a ver lo que ha salido mal, vamos a pensar qué es lo que me llevó a mí a invertir en Asos. La primera compra creo que fue en torno a 2.500 y la segunda compra fue como a 1.000 y pico y ahora está a 400, o sea que fatal, fatal. Vale, Entonces, esta vela es que fíjate, o sea, estos velotes es que sin respiro, ya, ya. este mínimo rebote, es decir, hasta te bajó de 5.600 a 1.300 así sin un rebote decente. O sea, Sí, sí, sí. qué barbaridad. Pero fíjate, ¿vale? Fíjate en este gráfico como sube y baja muchas veces y siempre que ha bajado ha rebotado con fuerza. Entonces, Sí, ¿qué es sí, lo que ha es pasado mucha en, volatilidad. qué es lo que ha pasado en todas esas bajadas? Lo que ha pasado en esas bajadas es que el margen se jodía bastante durante un año, entonces bajaba mucho la acción y al año siguiente se recuperaba, o al cabo de 2 años o lo que fuera, y luego subía muchísimo. Entonces la volatilidad de esta acción siempre ha sido eso. Y luego hubo el susto del COVID, que realmente bajó bastante por el COVID, cuando el COVID realmente le beneficiaba porque estaba todo cerrado y el Sí, comercio online le benefició mucho, ¿vale? Entonces, claro, cuando estaba como a 2.000 y pico, yo dije, vale, esta es otra de estas bajadas, ¿no? Ahora va a bajar el margen, sobre todo en ese momento había el problema de los containers, no había tanto el problema de la inflación aún. O sea, eso era lo que generaría la inflación en el futuro. Pero realmente esta bajada es una bajada mucho más fuerte que las otras y por un motivo que, o sea, realmente en las otras bajadas no bajaron las ventas nunca. O sea, ahora lo que han tenido que hacer es que han tenido que bajar las ventas y realmente la empresa está en problemas serios. Entonces, claro, tú cuando ves una bajada de esas, pues dices, igual se recuperará, pero desde entonces las cosas han ido empeorando, empeorando y empeorando. Y si pasamos la slide, bueno, esto es un post de mi blog, ¿vale? De mi Substack, que yo ya puse mis errores de 2021 y puse que comprar una empresa con un bajo margen de beneficio en un periodo de inflación alta es mala idea. Ahora parece obvio en retrospectiva. Y luego, pero lo que puse además, que creo que en ese momento valía 1.000 o así, dije, en ese momento, o sea, ahora mismo no creo que tenga sentido venderlo, ¿vale? Porque pensaba que los costes de transporte marítimo iban a bajar y luego se recuperaría el margen de beneficio. Y además había sí. entrado un management nuevo que tenía un plan que se llama el Driving Change Agenda para cambiar las cosas, ¿vale? Pero fíjate que lo que digo, que el buy and hold está muy bien, sobre todo en empresas de calidad. Esto se suponía que era una empresa de calidad, luego veremos por qué, pero realmente claramente no lo era. Y, y el buy and hold está muy bien, pero cuando se tuercen las cosas, fíjate que podría haber vendido a 2.000, a 1.500, a 1.200, a 1.000, a 800 y Sí, ahora está a 400. ¿Sabes? Que a veces mi reflexión es que no siempre hay que hacer buy and hold a lo loco. Si la no, lo cosa que pasa realmente se que tuerce muchísimo, sí, lo que eh, pasa que yo creo que aquí, claro, lo que hay que pensar es hasta qué punto se podía pensar que los márgenes se iban a deteriorar tanto y tan rápido, entre comillas, ¿sabes? claro, Y eso es luego, lo que claro, yo no pensaba. aparte de los márgenes, la parte principal se deterioró claramente en su momento por la inflación asociada al shipping, ¿vale? A los deliveries, que todo empezó a costar mucho más. Pero es que, claro, ahora una parte de por qué se joden los márgenes es porque bajan las ventas. Porque, Claro, claro, es básicamente el apalancamiento operativo jugando en tu contra, ¿no? Siempre miramos cuando juega exacto. a favor, pero ahora, claro, les está haciendo mucho daño y les está comiendo los márgenes. Estas empresas, si optimizan, digamos, la parte del delivery, que lo están haciendo, si dejan la empresa bien a nivel de gastos y demás, en cuanto en un semestre les suban las ventas un 15%, claro, va a pasar al contrario. Es que la parte del EBITDA y del EBIT les va a subir un 30 o un 40%.
Claro, ¿sabes? Entonces ahora están en la parte mala y de sufrir del ciclo. Lo que pasa es que, claro, la pregunta, y por eso estamos haciendo este programa, es hasta, o sea, a un nivel operativo, cuándo esa parte va a ser el punto de inflexión, pero luego no olvidemos que la bolsa adelanta las cosas. Es decir, claro, si claro. el punto operativo es en octubre o en diciembre de este año, la bolsa no es entrar en diciembre, hay que entrar 3 meses antes fácil, como poco, ¿sabes? Claro. Bueno, seguimos. O sea, esto es Vale, más las lecciones que he aprendido y luego iremos a los resultados concretos, ¿vale? Eh, que una acción no haya bajado un 50% no significa que esté barata, obviamente. Obviamente. El buy and hold está muy bien mientras los fundamentales vayan bien. Si de repente se va toda la mierda, pues el buy and hold puede significar perder todo. Y eso es lo que os he dicho, la inflación destruye a las empresas de bajo margen de beneficio. El cuarto, que es muy importante, es que el working capital importa y mucho. Luego veremos por qué. Y que la resaca de un buen año, es decir, cuando una empresa tiene un año que le va muy bien por algo concreto, pues la resaca puede ser muy dura. Y vamos pasando, ¿vale? Entonces, ¿de dónde salió esta idea de inversión? Esta idea de inversión salió de las cartas de Nick Sleep, que no sé si le conocéis, pero es un inversor muy famoso, porque el tío yo no le conozco personalmente. pues se hizo rico porque compró Amazon, Costco y Berkshire y no las vendió nunca. O sea, es el típico inversor de calidad. Compró Amazon, Costco y Berkshire hace, no sé si en el 2000 o antes. Con todo su dinero solo tenía 3 posiciones, era un inversor muy concentrado y se forró porque Amazon ha sido una multibagger, Costco también y Berkshire también. Sobre todo Amazon. Creo que el precio que pagó, no sé, era una locura. Este pantallazo es de hace tiempo, ¿eh? Entonces, este tío lo que invierte es en modelos que se llaman economía de escala compartida, ¿vale? Que lo veremos en la siguiente slide. Pero básicamente al final vendió una parte de Amazon y compró Asos porque él veía en Asos unas características parecidas a las que había tenido Amazon. Obviamente eso debía ser una fumada y se equivocó, pero o no, o se va a recuperar. Pero pasamos a la siguiente slide, ¿vale? ¿Qué es una economía de escala compartida? Una economía de escala compartida es un modelo donde, como el de Costco, como el de Amazon, donde a medida que la empresa crece, se hace más eficiente y esa eficiencia la traslada en bajos precios al consumidor. Entonces es una rueda que a medida que creces y creces y creces, lo haces todo cada vez mejor, cada vez más barato y es muy difícil competir contigo. Eso es lo que ha hecho Amazon, que sea tan exitoso en la parte de retail, que nadie va a construir una infraestructura parecida a Amazon para competir con ellos, porque son ellos los que ya se han dejado la pasta, han ido mejorando la experiencia del usuario, etcétera, ¿vale? Entonces él veía en esta empresa algo parecido. Una pregunta, Sí. ¿podría ser una economía de escala compartida Airbnb, por ejemplo? Eh, Solo si fuesen bajando los precios a los usuarios con el tiempo, pero yo creo que no, porque Airbnb es un marketplace, es decir, tú juntas oferta y demanda y, y cobras una comisión. O ¿Y no sea, es yo eso creo que Amazon también? Amazon es eso, pero además hacen ellos la logística. Entonces, Vale, ya. Lo que pasa es que, claro, entonces Airbnb, sí, claro, si entra la parte de logística, entre comillas, o la parte de, en cierto modo, tener ciertos activos, claro, un Airbnb o un Uber nunca pueden ser eso, porque claro, son Airbnb es más intermedios. efecto red, es decir, como Sí, Meta. sí, Si sí. todo el mundo usa Airbnb y nadie usa otra web, entonces tienes un efecto red muy grande porque todos los compradores de pisos donde dormir una noche están allí y todos los vendedores también. Entonces es un ¿Qué es efecto lo que red. pasa ahora, de hecho? ¿Qué es lo que pasa ahora? Sí. Exacto. Y eso es una ventaja muy fuerte como la de Meta. La de economía a escala compartida es más como la de Costco, Sí. que es rollo, yo pongo los precios bajísimos, Costco no sé si tiene un margen bruto del 15-20%, pongo los precios bajísimos pero tengo una escala enorme donde mi poder de compra es enorme porque yo compro muchísimo. Bueno, Mercadona en España hace lo mismo. Aprieto a mis proveedores, etcétera, les compro volúmenes muy grandes y por eso yo tengo mejores precios que los competidores. Va más por aquí, la economía de escala compartida. No sé si me he explicado bien. Perfectamente. Vale, pasamos a la siguiente slide, ¿vale? ¿Qué era lo bonito de Asos? Asos tiene
varios centros, ¿vale? Uno en Estados Unidos, que es el de Atlanta, luego tiene varios en Europa y varios en UK. Algunos son fulfillment centers y otros son centros de retorno, ¿vale? Unos son donde hacen los envíos y el otro donde llegan todas las devoluciones e intentan devolverlas a stock las que se pueden. Y el de Estados Unidos era las dos cosas, fulfillment y retornos. Vale, pasamos. Entonces, igual que Boohoo, ellos han ido abriendo todos estos centros y luego automatizándolos. Fíjate que han invertido un pastón. Barnsley lo abrieron en 2011 y luego lo automatizaron en 2015. El Eurohub lo abrieron, que luego le cambiaron el nombre, creo, lo abrieron en 2017 y lo automatizaron en 2019. El de Atlanta, que es el de Estados Unidos, lo abrieron en 2019 y lo van a automatizar, esto es de hace tiempo, en la segunda mitad del año 23. Y así sucesivamente. Entonces, en teoría, o sea, es una empresa que no tiene pasta ahora porque todo lo que ha ido ganando con el tiempo lo ha reinvertido en todas estas cosas, ¿vale? Es una empresa que es, o sea, es realmente el modelo del que habla Nick Sleep, de economía de escala compartida, pero que claro, si tú vas reinvirtiendo todo a lo loco, nunca tienes para un mal año, ¿no? Y esto es lo que les está pasando, que lo han ido reinvirtiendo todo a lo loco, pero igual lo tendrían que haber hecho de forma más conservadora y ahora están pagando la factura, ¿vale? El problema que veo en esto es que, claro, tampoco tienen un Mode, un ASOS, que en el No. fondo es vender ropa de cara a saber que, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en un Tesla, ¿no? Que ojo, igual Tesla tiene un punto de esto que dices, de economía de escala compartida en cierto modo, ¿eh? Sí que lo tiene, no, Porque, no, Tesla es ¿sabes? eso, Sí, porque sí, de hecho sí. ahora están bajando los precios, o sea, Sí, y de hecho, si te fijas, todo lo que hacen es buscar nichos donde entrar que puedan vender más y más coches. Es decir, el objetivo de Elon Musk es vender 10 millones de coches en el fondo, sí, ¿sabes? Pero a lo que voy es que, claro, la ventaja que tiene Tesla es que sabes que tiene un producto diferenciado y que la demanda está ahí, ¿sabes? claro. ASOS es más complicado. De hecho, ya hemos visto que la demanda cuando el mercado va mal, en ASOS va igual de mal. Entonces, en ese sentido, claro, es jodido por lo que tú dices. Cuando la macro aprieta, bien por el lado de inflación, bien por el lado de recesión, claro, Claro, es que la macro, o sea, nunca les había apretado tanto, o sea, realmente claro, lo mal que lo están pasando ahora es una locura. sí. Y pasa de slide, Venga, porque esta era la clave de la tesis, ¿vale? Porque diréis, este tío, ¿por qué invirtió a esos precios? Ah, no, la siguiente. Bueno, hablamos ¿una de esta más? primero, pero Venga, dale. fíjate que cuando automatizan los centros logísticos, la eficiencia sube un montón, ¿vale? No sé cómo lo miden esto, pero el pick rate, que es cuando se reciben las entregas, es rapidísimo. Y el pack es cuando las empaquetan. O sea, pick es cuando lo recibes del proveedor y pack es cuando lo envías al cliente. Pues todo eso cuando se automatiza es enorme. Y de hecho, si buscas en YouTube ASOS Automation Center, te salen unos vídeos que alucinas. Y los de Boohoo deben ser igual, entiendo. Al final es cosas en el e-commerce que cuando te haces grande, pues tiene sentido hacerlo, ¿vale? Sí. Entonces, si pasamos slide, fíjate que esto era de 2021, ¿vale? Esto era antes de la hostia, pero fíjate que en UK tenían un margen EBIT, no EBITDA, EBIT del 7 y luego en Estados Unidos tenían -6 porque estaban creciendo a lo loco, o sea, invirtiendo mucho en crecer, no creciendo a lo loco porque les estaba saliendo bastante mal. Y en Europa 2 y en el resto del mundo, que además incluía Rusia, que eso lo perdieron de golpe, tenía 4%, ¿vale? Entonces, fíjate que con los beneficios de UK, la estrategia era expandirse en todo el mundo usando los beneficios de UK. Sí, querían Y crear un efecto, el mismo efecto red, entre comillas, que tienen en UK, exacto, gastarse esa pasta en hacerlo en otros sitios. Lo que pasa es que, claro, exacto. más fácil decir que hacer. Claro, entonces Sí, Estados Unidos llevaba unos años estancado, no terminaba de salir bien, y si pasas slide, ¿vale? Esto era lo que, o sea, lo que te decían que iban a hacer, que lo ves ahora y dices, vaya fumada, ¿no? Pero fíjate, sus objetivos en 2021 eran, ahora tienen 4 billones en ventas, menos de 4. Y en el medio plazo llegar a 7 billones, creciendo entre un 15 y un 20% anual. Y mantener el EBIT margin a más del 4%, ¿vale? Y luego, más a largo plazo, querían doblar el margen EBIT a más del 8%. Entonces,
Claro, yo veía esto y Claro, es la decías, historia de siempre, es decir, te voy a claro, meter un crecimiento muy grande por revenues, ponle un 15, un 20%, pero es que encima te voy a, entre comillas, doblar el margen EBIT, lo que claro, significa que, claro, al final en la cuenta de resultados, a nivel tanto de free cash flow como de beneficios netos, pues exacto. claro, dices, hostia, no es que crezcan un 20, es que crecen el 40 o Pues el yo más. veía esto y yo me lo creí más o menos, ¿vale? Porque lo Claro, cuando venían, esto sale es la puta bomba, y aunque claro, compres incluso a 30 veces, es barato. lo Ah, venían haciendo en el pasado, sí, creciendo al 15 bastante bien y había, o sea, todos los planes de automatizar Estados Unidos y todo iban a aumentar el margen de beneficio. O sea, tenía todo esto sentido. ¿Qué es lo que se cargó todo esto? Pues que de repente viene la inflación. Y viene la inflación en un negocio de un margen de beneficio tan bajo y se cargó todos sus planes, básicamente, porque se les dispararon los costes, se les disparó el petróleo que también deben usar, el transporte, los sueldos de todo, la todo. gente, todo. Entonces, claro, ahí tienes un cambio fundamental que, o sea, primero ya había bajado por la resaca del COVID y luego además viene todo esto y todo esto ya no lo iban a poder cumplir y el mercado empieza a bajar en picado porque el mercado lo sabe y yo no estuve ampliando porque yo lo veía bastante mal, la verdad. Lo que tendría que haber hecho no es no solo no ampliar, sino vender. Y ahora, a este precio, bueno, llevo diciéndolo varios tiempos, o sea, sigue bajando, pero ahora a este precio no creo que valga la pena. Pasamos a la siguiente slide. ¿Te Fíjate, planteas en cierto modo ampliar o va a ser en a ver, plan es que a no? mí, yo con el tiempo, lo que prefiero es no, o sea, como inversor, le doy más importancia al no perder dinero. O sea, intento, esto ya Ya, es de 2021, ¿vale? Pero claro, sí. esta situación es como o un por cuatro o se va. Entonces, no lo sé. Por ahora no estoy ampliando, no he ampliado desde hace muchos meses y no lo sé, pero realmente, o sea, es más arriesgado que Boohoo. De hecho, viendo lo que me cuentas de Boohoo, pinta mejor porque no tienen deuda prácticamente. Yo Pero diría que por tu forma de invertir, quizás a día de hoy entrarías antes en Boohoo que en Asos. sí, 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 seguramente. Sí, sí. Seguramente. Pero es que Asos me gustaba mucho este plan, ¿vale? Pero fíjate, llevaban creciendo exponencialmente, Sí, pues sí, los números, desde... o sea, Sí, esto es self-explanatory. exacto. Si bajas al siguiente, y si pasas a la Sí, siguiente, verás lo que te he dicho antes del margen operativo. Pues algún año, mira, en 2008, 2006 o así, se metieron un sí, ostión sí. y luego se recupera. En 2019 también bajó, pum, luego se recupera. Entonces, históricamente se había recuperado, ¿vale? Pero las ventas nunca habían bajado. Entonces, si pasas a la siguiente, vamos a hablar aquí de la importancia del working capital, súper importante. Aquí fíjate que a medida que vendes más y más, si tú eres un retailer, necesitas cada vez más y más inventario. Por lo tanto, el dinero que tú generas de beneficios, luego te lo tienes que volver a gastar en comprar más inventario, entre otras cosas, y ampliar las plantas, ampliarlo todo. Entonces, realmente, ahora que entiendo más de las cosas, seguramente no habría invertido en este tipo de negocio a ese precio, sobre todo. Claro. Claro, porque realmente, o sea, no es un negocio que no te va a generar free cash flow, que lo va a necesitar, o sea, lo va a tragar todo otra vez para el negocio, ¿sabes? Entonces, a la mínima que algo vaya mal, pues es un problema. Y fíjate que va creciendo, pero claro, el inventario, todo va creciendo. Es lo que hablábamos. Y el working capital es muy importante, porque fíjate, antes hablábamos de Meta, que bajaba y bajaba y bajaba, pero Meta cuando bajaba escupía free cash flow, recompraba todo en acciones. Esta gente no tiene ese privilegio porque el negocio de Meta es yo te vendo un anuncio, ¿no? Entonces, por ese anuncio tú me pagas y ya está. En cambio, el negocio de esta gente es yo tengo que estocar un montón de inventario, tengo que dártelo en cualquier sitio. Cuando crezco Sí. mucho se me queda pequeño el almacén, tengo que comprarme otro almacén. Entonces, Claro, se el habla, inventario es suyo. claro, Eso es fundamental, ¿sabes? No es que vendan el inventario de terceros y se lleven una fee, ¿sabes? En ese sentido, tipo un poco, yo qué sé, Baozun, ¿no? Por claro, entendernos. En exacto. plan, sí, Entonces, ya, se habla mucho de que las tecnológicas a veces están caras, pero fíjate esa diferencia de que escupen free cash flow, ¿sabes? sí.
Claro, es súper importante y por eso se merecen un múltiplo mayor a la mayoría de empresas muchas veces, ¿vale? Sí. Pasamos al siguiente. Esto es la hoja de balance, ¿vale? Fíjate que es mucho peor que la de Boohoo. Tienen inventarios 1 billion, prácticamente, que no ha bajado casi nada, ¿vale? Tienen trade and other payables, no sé cuánto tenía Boohoo de facturas a pagar, pero bueno, esto realmente no tiene un tipo de interés, o sea que Mucho menos, no es eran súper grave, pero son facturas a pagar que las vas renovando, porque al final tú pagas una factura, pero la nueva factura que emites también ya, lo que la... pasa es que, uf, es mucho dinero, ¿eh? Sí, sí, es mucho dinero, es mucho dinero. Y luego tienen borrowings, tienen la Revolving Credit Facility, que son 250 o así, de las que han sacado... Son 350 de las que Sí. han sacado 250. Y luego tienen unos 500 millones en bonos convertibles. Y estos bonos convertibles acaban en abril de 2026, ¿vale? Entonces, claro, Bueno, tienen, o sea, tienen tiempo, no están tienen tan mal por tiempo. ese lado, pues 3 Sí, añitos. Pero, ¿cuántos ti- millones son los bonos? 500. Claro, es que es pasta, ¿eh? O Claro, sea, pero si fuera ahora, vamos, se iban a tomar por culo. se hicieron a un tipo de interés bajísimo, así que no sé Claro. si los podrían recomprar por debajo de mercado, entiendo que sí. Pero, El problema es que pero no tienen 500 kilos para recomprar claro, tampoco, claro. bueno, a ver, tienen en cash que sale de la revolving, ¿cuánto tienen? En cash and A cash ver, Carren, hay 308. sí. Pero claro, es que lo necesitan para como cojín, Y por si. fíjate cómo baja, ¿no? Que lo ves aquí, Sí, que era de 406 a 323 a 308. exacto. Entonces, sí. Sí. Vale, o sea, la Nada, hoja de el balance balance está feo. está feo, mucho más feo que el de Boohoo. De hecho, claro, aquí tú tienes el riesgo de que tengan que emitir acciones en algún De hecho, momento. fíjate que la parte de la Property, Plant and Equipment es lo mismo que Boohoo, que eran 300 y pico millones. Y la parte de intangibles en Boohoo eran como ciento y algo millones y aquí son 700, Exacto. ¿sabes? Y con unos net assets de 790, Que son cuando todo ya la goodwill, parte... sí. Claro, es el típico balance que yo diría está justo. Sí, sí, Está muy justo. justo. Sí. Vale, pasamos a la siguiente. O sea, el balance mucho peor que Boohoo. Entonces, estos son los resultados, los últimos que acaban de salir de los últimos 6 meses. Y las ventas bajan un 8, el EBIT margin es menos 3,8. Lo que pasa es que esto tiene una explicación, porque sí que han hecho algo de liquidar algo de inventario. Y, a ver cómo lo explico, el inventario suele ser first in, first out. Entonces, el inventario que compraron caro con los precios de transporte marítimo elevados que están puestos en ese inventario, pues lo están liquidando. Entonces, ellos ya han dicho en el guidance que vemos abajo, dicen profitability, o sea, serán rentables y generarán cash en la segunda mitad, ¿vale? Y ellos ya esperan que tendrán entre 40 y 60 millones de earnings ajustados antes de intereses, que serán los earnings antes de los impairments. Y además 150 millones de free cash flow, porque pone free cash inflow, que es cash que entra, antes tenían cash que salía, ¿vale? Sí. Fíjate que tienen en estos 6 meses free cash outflow, o sea, free cash flow negativo de Claro. 262. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el nuevo CEO, que es el José Antonio? Es un español. Pues está eliminando todas las partes del negocio que no son rentables, ¿vale? Y por eso los números son tan feos ahora mismo. O sea, está cargándose todo lo que era un negocio subvencionado. ¿Tiene Twitter el CEO? Pues no lo sé, no lo sé. A ver, tendríamos que intentar hacerle entrevista, ¿eh? Venga, me lo apunto. ¿Cómo se llama? Venga, José Antonio Ramos Calamonte, creo. Sí. Ah, de hecho hay una slide, ¿no? Que lo Sí, la pones. última, la última. Venga, pues vamos a buscar roba de peras. Venga, Bien, sigue, bien. perdona. Estaría muy bien. Entonces, bueno, básicamente lo que están haciendo... A ver, pasa de slide, a ver cuál viene ahora. Vale. Esta no es, pero bueno, vamos a comentarla un poco. Vale, sí. Aquí dice que las ventas han bajado un 7% y esto no está subrayado, pero un 15% en el segundo trimestre, o sea, en la segunda parte de esta mitad, o sea que bajan todavía más del 7%.
Y es lo que te digo, en parte son las estrategias que ellos han hecho y en parte es la macro. Y pone que las estrategias que ellos han hecho son el 50% de la caída de las ventas. Que eso hace que baje las ventas, pero hace que cada una de las ventas tenga un margen de beneficio superior. Entonces se están quitando todo lo que estaba subvencionado, todo lo que no era rentable y van a intentar generar caja, porque es lo que necesitan desesperadamente. Entonces, ya pone qué cosas están haciendo. Menos descuentos, o sea, menos rebajas, más disciplina en el gasto de marketing, cambios en países específicos que no eran rentables, intentar tener un mejor stock. Han reducido el stock un 9%, pero bastante menos que Boohoo. O sea, por ahí también tienen una baza de seguir reduciendo el stock. Y claro, ya tenían un CAPEX al que se habían cometido, que habían prometido que harían, y lo han terminado haciendo. Si pasamos al siguiente, aquí es el guidance, ¿vale? Entonces, lo que nos dicen, lo mismo, que las ventas ahora mismo están en el P2 bajando un 15%. Y las Fíjate que expectativas... es lo que decía más o menos Buju, ¿no? Buju decía Sí, que en el primer semestre, que es precisamente eso, marzo, abril, mayo y los 3 meses siguientes, esperaban -10, -15. sí. Ujú. Pero luego ellos esperaban que en el año siguiente solo bajaría entre el 0 y el 5. En cambio, esta gente es peor. Pone, para la segunda mitad del año fiscal 2023 esperamos un decline de doble dígito bajo, lo que significa pues 12% o algo así, compensado con una subida del margen bruto, una reducción de inventario de más o menos el 20%. Esperan tener un EBIT de entre 40 y 60 millones, con un margen EBIT de más o menos el 3%, free cash flow de 150, excluyendo cosas, claro, excluyendo costes de refinanciación, etcétera, que sería más o menos un free cash flow de 125, incluyendo todas esas cosas. Luego un CAPEX entre 60 y 85 y unos gastos e intereses entre unos 30, ¿vale? Entonces, teóricamente, ellos van a quitarse todo lo que no es rentable del negocio y van a intentar tener un negocio que va a crecer menos, por supuesto, pero que va a generar caja y va a ser rentable. Entonces, claro, el negocio, si no crece y el inventario se mantiene constante, sí que genera free cash flow, ¿sabes? Entonces, yo creo que la estrategia va por allí, pero están, como tienen una hoja de balance un poco chunga, pues están en una situación más complicada que Boohoo y por eso vale más o menos la mitad. Tal y como yo lo veo, fíjate que ellos hablan de que el free cash inflow va a ser 150 millones, ¿no? Sí, Tal y como yo lo veo, eso va a salir todo de su inventory reduction del 20% exacto, que son del fondo. Pero 200 claro, millones. la pregunta es, ¿podrán hacerlo sí o no? Porque la realidad es que en este año no lo han podido gestionar. O sea, por ejemplo, No, has visto el no, lo caso han de hecho Boohoo, que lo ha fatal. bajado un tercio, que es una barbaridad en porcentaje, y esta gente no lo ha bajado. Entonces, claro, ¿podrá esta gente bajar Claro, un es que yo creo que 20% esta del es inventario? una empresa más La grande y más pregunta. burocrática, que todas estas cosas cuestan mucho más de hacer. Esa es mi opinión. Además, una pregunta, ASOS vende otras marcas, ¿no? O sea, Sí, son... ASOS tiene un membership donde tú pagas 9 libras al año, que es como un Prime, donde con eso Sí, puedes comprar. Y además tiene un marketplace donde tú puedes comprar cosas de Adidas, por ejemplo, y de otras sí, eso marcas. me suena. Y, o sea, ellos, la mayoría de sus ventas todavía son de la marca ASOS y de sus otras marcas asociadas, que tienen Sí, bastantes. que han comprado, sí. Y, y luego, en el futuro, querían potenciar mucho más la parte del marketplace, que tú entras a ASOS y te puedes comprar cualquier cosa de casi cualquier marca. Y eso lo siguen potenciando, de hecho. Lo que además van a hacer es que la marca lo envíe directamente desde su almacén, que no tenga que pasar por ASOS. Claro, Para eso, que... o sea, pero lo que pasa es que eso es un negocio de muy bajo margen, Sí, sí, seguro. sí, claro, O sea, es bueno porque es totalmente asset light, en plan que tú te compras unos playeros de Nike, por así decirlo, y te los manda directamente Nike desde su fulfilling center de Nike. Pero claro, tú ahí que te llevas, igual por unos playeros de 100 libras te llevas 2 tres, claro, sí, sí, ¿sabes? Eso hay que contarlo, ¿no? La parte buena y la mala. claro, claro. No, no, Sí, está claro. vale.
Y eso. También te voy Y a decir otra cosa, tal y como tienen el balance sheet, tú sabes que lo que el mercado está descontando es una ampliación de capital. exacto. De hecho, el short Eh, report de ASOS sí. dice eso, que no van a ¿De poder cuándo pagar las es el short cosas. report? De hace nada, una semana o 2 semanas, creo. Ah, ¿lo tienes a mano? ¿Me lo puedes mandar? No lo tengo a mano, es que no está público. Solo salió unas noticias, yo lo busqué. Salió unas noticias que decía Shadowfall ha hecho un short a ASOS. También te digo que Shadowfall yo lo sigo porque tenían un short report a Eurofins hace muchos años, cuando valía 30 y luego subió a 120. O sea que haya un Ya. short report no No, significa no, no que. significa nada, pero siempre Claro. viene bien leerlo, o sea, Pero sí, lo nunca que está de más. dicen es básicamente que tienen problemas, que están bajando las ventas y que se van a ver obligados a hacer una ampliación de capital. Entonces, si miramos la hoja de balance, pues lo que os decía, creo que tenían 300 millones en cash, pero sí que tenían unos 700 en deuda, trade y payables tenían 800, o sea que la cosa no está súper clara. De hecho, en Boohoo se ve mejor la película. Pero claro, la cosa también puede empeorar en ambos, ¿eh? O mejorar. Es que es un punto de mucha incertidumbre y por eso cotiza este precio, básicamente. Bueno, de hecho es que la bajada de esta semana ha sido criminal. O sea, Sí, se han metido dos velas gigantes. O sea, primero la de, bueno, no sé si fue esta semana o no, la pasada. La pasada semana que se metieron, la de los propios resultados, que no sé cuánto bajó ese día, -20 o cosas así, o -15, no recuerdo. sí, algo así. Y, y esta semana, creo que fue ayer, que también se metieron una vela para abajo. No sé si luego llegó a remontar un poco durante la sesión, pero vamos, que están en un punto de que en una semana te cae un -15% y te cayó, ¿sabes? Claro. O sea, Y yo la sí. que viéndolo así tiene más potencial de poderse recuperar sin problemas es Boohoo. A ver, lo que Em, yo te voy a decir es, si ellos consiguen realmente reducir el inventario un 20%, fácil que lleguen a esos números de free cash flow, en sí, plan, ponle 100, 110 millones, lo que sea. Y entonces ahí se va a alejar el peligro de una ampliación de capital, porque por un lado tienes los 110 millones que te meten y por otro lado se supone que irá mejorando la macro, irá mejorando la empresa y ya irás claro. tú generando el propio free cash flow sin contar los inventarios. Y Pero el también te tema, digo, sí. si no se da, aquí va a haber ampliación de capital. Claro, y el tema no es solo ese, es que es una empresa que habían muchas patas del negocio súper subvencionadas que no eran Claro. rentables. O sea, todo eso si lo cortan, debe subir el margen de beneficio, ¿sabes? Pero claro, también hace que bajen las ventas y si bajan las ventas tienes menos margen bruto con el que pagar los sueldos de la gente y bueno, es una situación complicada. Luego, si pasas de página, tenemos al CEO, a ver si lo consigues traer, sería una buena pera. Grande, José Antonio. Pero es Venga, que vamos pobre José a Antonio, tío, porque me sabe mal porque el otro día Palamonte. lo veía en la call y digo, ¿dónde te has metido, tío? ¿Dónde te Sí, has porque metido? además lleva poco, ¿no? Sí, sí, acaba de entrar hace nada, ¿sabes? O sea, llega ahí, es que el CEO anterior abandonó el barco Sí. y llega este tío y se lo encuentra todo patas arriba, ¿sabes? Y ahora está haciendo todo lo que puede, pero ya lo pone el very challenging conditions, mejor no se puede decir. Eso, y se queda corto, ¿eh? Y se queda bastante corto. Se O queda sea, tú, bastante corto. tú imagínate que te ponen de CEO en una empresa y te encuentras con este percal, ¿sabes? Ya. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que está haciendo él? Mejorar el margen de beneficio, priorizar order economics, que significa que cada pedido sea más rentable en vez de crecer por crecer, porque esto era una empresa que crecía por crecer. Y claro, dice que very challenging conditions y algunos de estos cambios han impactado el crecimiento a corto plazo de las ventas, pero él dice que hay muchas causas para el optimismo. Bueno, ¿qué va a decir? Sobre todo a medida que progresan en la segunda parte del año. Dice que están aumentando su margen de beneficio bruto y están reduciendo la proporción de las ventas que no son rentables. Reduciendo, ¿eh? No las han eliminado del todo. Entonces, bueno, él cree, esto no está subrayado, pero pone, yo creo que podremos volver a generar caja y profit para nuestros accionistas en la segunda mitad del año y al año siguiente y en el futuro.
Entonces, bueno, claro, ¿qué va a decir? Es el CEO, ¿sabes? Tiene que confiar, pero lo tiene difícil. A ver, se puede hacer, ¿eh? O sea, no... Tampoco, ¿sabes? Al final, si tú tienes tantas cosas que no son rentables, pues te quitas algunas y realmente lo podrías hacer. Pues sí, pero a ver, claro, es que están en ese. Es que un poco lo bueno que veo es que, entre comillas, otra vez, ¿no? Volviendo al caso de comparar Asos con Boohoo, es que Boohoo se puede permitir fallar un poco, Claro, ¿sabes? Puede fallar un poco. Este trimestre contábamos X y no se dio, contábamos un margen EBITDA del 4,5 y es del 3. Contábamos que las ventas fueran entre el 0 y el -5 y fue un -9. ¿Sabes? Y sí, sabes que la sí. empresa te puede bajar o no, pero al final no se va a ir a la mierda. Aquí es un poco como yo ya te digo, si no sacan los inventarios, lo que cuentan, aquí va a haber ampliación de capital. Y si va a haber ampliación de capital, claro, va a ser dilutiva de una Claro, forma porque salvaje. cotiza a 500 millones, pues si No, sobre todo porque ya, necesitan... ya no es solo eso. Tú sabes cómo va esto. Cuando el Claro, mercado empiece amplías realmente a mucho más decir abajo. tal, te va a mandar la empresa de 500 millones de market cap, te la va a mandar a 350 y vas a hacer la ampliación con un descuento del 15% mínimo y al final haces la ampliación A la sobre mitad. 300 millones de market cap, Sí. ¿sabes? Y claro, ahí sí que todo el upside se te va a tomar por culo, Sí, básicamente. por eso, como yo lo veo, en ASOS seguramente no ampliaré porque tienes ese riesgo tan elevado, ¿sabes? Ojo que No, también es donde la manden, que si también te voy a decir lo contrario. Tú imagínate que, por ejemplo, la mandan de aquí un 15% más abajo, ¿vale? Y presentan un trading update y dan un dato de los inventarios y te dicen, los hemos reducido un 8%. Ese día, aunque suba un 10%, igual hay que comprar, ya, ya. ¿sabes? El problema es comprar ahora, en mi opinión. Sí, Un no, poco no, a yo ciegas, ahora entre la tengo, comillas. yo, Sí, vamos, es sí, lo que te digo, hace muchísimo que no compro, yo ya asumí que sí. esto fue un error y lo que debería haber hecho es venderla mucho antes, pero ahora es eso, pues la tengo ahí, creo que es el menos del 2% de la cartera y si se da la vuelta bien y si no, pues mira, adiós. Ya, sí, perfecto. Pues esta es la última, no sé si hay más o nos Sí, es quedamos la con última. Sálvanos, José Antonio. Sí. Pues si la gente tiene alguna pregunta antes de cerrar, es el momento. Veo por aquí a gente que nos dice cosas, vamos a poner, a ver, dice Move Stonks, dice, pues a mí la historia de Turnaround de Asos me gusta. A ver, la historia está ahí. También la experiencia sabemos que los PowerPoints aguantan todo. Claro, Lo que está claro que con el nivel de ventas que tienen y demás, si sale bien, pues claro, aquí se van a hacer baggers. Lo que pasa es que si sale bien la de Boohoo, también se van a hacer baggers, ¿eh? claro, es que ¿Sabes? Es que claro, Boohoo está a 500 millones y en un año normal, ¿cuánto ganan? pues ponle... 100. Sí, mínimo. Sí. Sí, porque Lo que pasa es Asos que, en un claro, año normal ganan Boohoo venía 200 o así. creciendo entre el 20 y el 30 anual, Claro, porcentaje. O sea, venía con unos niveles de crecimiento gigantes. Entonces, sí, al final es un tema de, por un lado, estabilizar la bajada de revenue y luego incluso a 2 años vista poder subirlo desde estos niveles y por otro lado mejorar los márgenes, ¿no? Si ambas lo claro. hacen, pues va a haber muchos baggers. ¿Dónde puede Sí, haber sí. más baggers? Quizás en ASOS, pues quizás. Lo que pasa es que, claro, ¿dónde hay ahora mismo, en mi opinión, más downside? También en En Asos, ASOS. sí, sí, está clarísimo. Sí, Entonces, sí, sí. al final la gente lo que tiene que hacer es un poco digo de cara a comparar, ni siquiera de cara a invertir, pero un poco de cara a hacer un ejercicio mental que yo creo que es muy útil de decir dónde pones el riesgo rentabilidad de ambas, ¿sabes? Claro. Eso es tal. Y dice también, ¿les da la caja para aguantar un año más? Sí, debería. Por dar sí, pero es que claro, aquí muchas veces el problema es que te aprieten los acreedores, ¿eh? Claro. Entonces Pero ese es el problema. Que no Asos, es que te dejen hasta que te queden justo 5 millones de liquidez para que le amplíes. No o suele sea, ser así, Asos tienen pero 300 sí. millones de caja y van a generar 125 según el guidance. Si eso lo cumplen, tendrán 400 y pico, pero claro, todavía tendrán 700 y pico de deuda. La duda no es, o sea,
La duda es qué pasa al año siguiente y al otro, ¿sabes? Yo creo que la segunda mitad, yo no veo que tengan que ampliar capital en la segunda mitad. A no ser que les vaya mal, peor que el guidance. Pero si bajan inventarios, generan cash, no lo veo. La duda es más allá de eso. Si pueden, pues, mantener las ventas o siguen bajando. Si siguen bajando y se convierte en un cubito de hielo derritiéndose, entonces seguro que se va a cero, ¿sabes? Pero, o sea, la duda es en el medio plazo, yo creo. No sé cómo lo ves tú. Sí, ya te digo, que yo creo que si salvaran la parte del free cash flow de este año, iban a estar bien, por lo que te digo, porque este año va a ser challenging. De hecho, fíjate, si ves el guidance es muy parecido para el año en ambos, ¿eh? Y, y claro, la idea de todo esto que tenemos es que eh, va a ser una especie de año de transición en ambas y es pasarlo y luego van a ir a mejor. Lo que pasa es que, claro, se trata de pasarlo con rasguñones, pero con cabeza, Claro. ¿sabes? Entonces esa es la idea. Así que sí, es un poco lo que veo y nada, no sé si... Creo que no hay más preguntas así que vea yo por ahí. Bueno, esta última podemos cerrar con esta de Juan Carlos que dice, teniendo en cuenta que el principal mercado de Buju es UK y la actual situación económica de Reino Unido, no le auguro buenos números en el corto plazo. No, pero ellos ya te lo están diciendo, ya te están diciendo que los próximos 6 meses es menos 10, menos 15% sobre unos números del año pasado, de este año que ha acabado fiscal suyo, que ya eran regulares de por sí. Entonces, eso es algo que ya lo están diciendo hoy y aún así al mercado le ha gustado, porque yo creo que el mercado estaba, yo creo que sobre todo el mercado, el miedo que tenía con Buju es que hubiese habido una quema de pasta gorda, porque fíjate, si no es por los inventarios, se hubiesen metido en menos, ponle menos 100 kilos, ¿eh? Y Y, ahí sí que el balance sheet se hubiese puesto muy feo. otra cosa que te digo es que si no fuese por la subida de precios, porque ASOS hace unos trimestres hablaba de que habían subido los Sí, precios más o menos un 5%, la caída de ventas habría sido mucho mayor. O sea, el número de unidades que se han vendido sí, de cosas claro, tiene que haber claro. bajado un montón. Sí, totalmente. Porque de hecho se veía en lo de Buju se veía que el pedido medio había subido, creo que era un 7 un 8%. Claro, o sea, el Claro, número de sí. pedidos tiene que haber bajado un montón. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Entonces, nada, pues con esto lo dejamos aquí. Dar las gracias a todos los que nos habéis estado viendo en directo. Por favor, un like, que sabéis que nos ayuda mucho, y suscribirse al canal también nos viene bien. Y bueno, en la descripción del vídeo tenéis un enlace a nuestro Discord, donde hablamos de todo y más. Así que, Oscar, muy buenas noches y muchas